Secundaria primer grado. Historia. Guerra Fría. La OTAN y el Pacto de Varsovia. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy el maestro Alberto Trejo y el día de hoy los acompañaré en esta sesión. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, por lo menos durante 20 segundos y varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, cubriendo nariz y boca. Mantener la sana distancia. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. Como han estudiado en sesiones anteriores, el comienzo de la Guerra Fría significó una confrontación indirecta entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, también llamada Unión Soviética. El propósito de la sesión de hoy es reconocer la formación de grandes bloques hegemónicos en el mundo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Para iniciar, demos lectura al siguiente texto del historiador Eric Hobsbawm. Y dice así: los 45 años transcurridos entre la explosión de las bombas atómicas y el fin de la Unión Soviética no constituyen un periodo de la historia universal homogéneo y único. Sin embargo, la historia del periodo en su conjunto siguió un patrón único marcado por la peculiar situación internacional que lo dominó hasta la caída de la Unión Soviética. El enfrentamiento constante de las dos superpotencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial, la denominada Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial apenas había acabado cuando la humanidad se precipitó en lo que sería razonable considerar una tercera guerra mundial, aunque muy singular, y es que, tal como dijo el gran filósofo Thomas Hobbes, la guerra no consiste solo en batallas o en la acción de luchar, sino que es un lapso de tiempo durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida. Generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que, tal como creían muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasar a la humanidad. En realidad, aún a los que no creían que cualquiera de los dos bandos tuviera intención de atacar al otro, les resultaba difícil no caer en el pesimismo. Con el correr del tiempo, cada vez había más cosas que podían ir mal, tanto política como tecnológicamente. En un enfrentamiento nuclear permanente basado en la premisa de que solo el miedo a la destrucción mutua asegurada impediría a cualquiera de los dos bandos dar la señal, siempre a punto, de la destrucción planificada de la civilización. No llegó a suceder, pero durante 40 años fue una posibilidad cotidiana. La Unión Soviética dominaba o ejercía una influencia preponderante en una parte del globo, la zona ocupada por el Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas al final de la guerra, sin intentar extender más allá su esfera de influencia por la fuerza de las armas. Los Estados Unidos de América controlaban y dominaban el resto del mundo capitalista, además del hemisferio occidental y los océanos, asumiendo los restos de la vieja hegemonía imperial de las antiguas potencias coloniales. En contrapartida, no intervenían en la zona aceptada como de hegemonía soviética. Hasta aquí la lectura. Como notaron, la conformación de dos bloques, uno capitalista y el otro socialista, llevó a una división del mundo a favor de uno u otro bando. No obstante que existía un respeto entre las zonas de influencia dominadas y consolidadas, en algunos casos la disputa se vivió de forma mucho más intensa. Uno de estos fue Alemania, nación que había sido dividida desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Así surgieron la República Federal Alemana, de tendencia capitalista, y la República Democrática Alemana, de postura socialista. Por si fuera poco, el gobierno socialista inició en 1961 la construcción de un muro que partió en dos a la ciudad de Berlín, separando familias y amigos entre el lado capitalista y el lado socialista. Sobre esto, escuchen el siguiente testimonio de Eva Schenk, una mujer alemana que vivió en la parte socialista de Berlín. Era verano, hacía muy buen tiempo y mi difunto marido,
que era maestro, estaba de director de una casa de vacaciones con 150 niños a su cargo durante una semana. Recuerda la germano-oriental Eva Schenk del día de la construcción del muro. La noticia se expandió como la pólvora. Mi marido me telefonió muy nervioso. Al saberse lo del muro, todo el personal de cocina había huido. En la casa tenían comida, pero no quien la preparase. Y había que dar de comer a los niños, rememora, así que fui y cociné lo que encontré. Para el matrimonio Schenk, el muro fue de gran impacto, pues ambos creían en el comunismo. De acuerdo con el testimonio, en la República Democrática Alemana o Alemania Socialista había ventajas. Hombres y mujeres cobraban lo mismo, había guarderías, se podía estudiar. Conseguí el diploma de maestra y luego el de profesora de instituto y trabajé, explica Schenk. Pero la edificación del muro y los impedimentos para ir a ver a su familia en la zona occidental, más la creciente corrupción en la República Democrática Alemana, la afectaron mucho. El muro, que en 1961 era aún rudimentario, fue desarrollándose hasta convertirse en una fortificación temible y mortífera. Recuerda. En efecto, lo que en un principio fue solo un muro de concreto, pronto se convirtió en una muralla casi inquebrantable de 45 kilómetros. El muro en poco tiempo pasó a ser una estructura militar, pues contaba con fosas, policías, militares y perros patrullando, así como vallas eléctricas, vigas de obstáculos y torres de vigilancia, desde las cuales se llegó a asesinar a personas que intentaron cruzar hacia Alemania Occidental. Como menciona Eva, la vida en un primer momento no era complicada, debido a que había suficientes oportunidades para vivir bien. Pero las restricciones de las libertades pronto hizo de la vida en la Berlín del Este una prisión. La división del mundo en dos bloques no se limitó a la partición en dos de Alemania y de Berlín. Por el contrario, se crearon diversos sistemas de alianza con la intención de defenderse mutuamente y de apoyarse económicamente. De esta manera, del lado de los Estados Unidos de América, se creó en 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a la que se incorporaron las principales potencias occidentales como Francia e Inglaterra, sumándose después Grecia y Turquía en 1952 y Alemania Occidental en 1955. El objetivo primordial de la OTAN era evitar que se expandiera el comunismo, tanto en los países miembros de la organización como en otros países del mundo. Bajo este principio, se acordó que en caso de que alguna de las naciones conformantes de la organización fuese atacada por la Unión Soviética o sus aliados, toda la OTAN actuaría en defensa propia. Por otra parte, la Unión Soviética creó su propia organización para defenderse de los ataques de las potencias occidentales y sus aliados. Con el fin de consolidar los gobiernos socialistas y, en la medida de lo posible, expandir el socialismo, se creó el Pacto de Varsovia en 1955. Dentro de sus integrantes encontramos a la Unión Soviética, Polonia, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania. Prácticamente todos los países del este de Europa. Para afianzar la influencia norteamericana en Europa Occidental, así como para evitar crisis económicas que abrieran la posibilidad al estallido de revoluciones socialistas, el gobierno estadounidense puso en práctica el Plan Marshall. A través de préstamos y una creciente inversión extranjera, los daños ocasionados por la Segunda Guerra Mundial fueron reducidos en relativamente poco tiempo. Del lado socialista, la Unión Soviética impulsó el Consejo de Mutua Asistencia Económica, Comecon, con el objetivo de coordinar un crecimiento equilibrado entre los países socialistas. A la Comecon, además de los países miembros del Pacto de Varsovia, se sumaron años después Mongolia y Cuba. Los conflictos entre las superpotencias tuvieron diferentes espacios de acción. Uno de los primeros fue el ya mencionado caso de Alemania, cuya partición llevó a la construcción del Muro de Berlín en 1961. Años atrás, en 1950, se enfrentaron de manera indirecta en Corea. En esta península se suscitó una disputa, pues durante la Segunda Guerra Mundial, Japón la había ocupado militarmente, por lo que después de 1945 se acordó su división a la mitad. El norte fue ocupado por un gobierno socialista que buscó la unificación de la península. Esto provocó el estallido de la guerra, la cual presentó muchas fricciones, pues el general norteamericano MacArthur proponía arrojar armas atómicas a China por su intervención a favor de la Corea socialista.
Finalmente, la guerra terminó en 1953, regresando a las fronteras previas al estallido del conflicto, pero manteniendo las tensiones incluso hoy en día. Estos acontecimientos dejaban en claro que el mapa del mundo estaba completamente dividido entre quienes apoyaban a uno u otro bando, aunque es cierto que hubo otros países que se mantuvieron un tanto neutrales, como podremos ver y escuchar a través del siguiente video. La Guerra Fría también dividió otras partes del mundo, en particular a Europa. Estados Unidos y la Unión Soviética establecieron alianzas militares y comerciales con los países que simpatizaban con sus ideales, con lo cual se formaron dos bloques. El bloque capitalista creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1949, a la que se sumaron casi todos los países de Europa Occidental, con la intención de contener el avance militar y político de la Unión Soviética. El bloque socialista firmó en 1955 el Pacto de Varsovia entre la URSS y Europa del Este para defenderse de las amenazas occidentales. Así se formó la llamada Cortina de Hierro, una frontera política e ideológica que dividió a Europa en naciones capitalistas y socialistas. La Cortina de Hierro se mantuvo hasta finales de la década de los 80, cuando la Unión Soviética sufrió una fuerte crisis política y económica que debilitó a varios países de Europa del Este. En 1989, Polonia y Rumania iniciaron movimientos políticos que exigieron cambios en la estructura de sus gobiernos. Mientras, la República Democrática Alemana permitió la apertura de la frontera con Occidente, con la caída del Muro de Berlín, símbolo de que la Guerra Fría había terminado. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegró en 1991 y surgieron naciones autónomas como Rusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán y Uzbekistán, entre otras. Mientras que Letonia, Estonia y Lituania recobraron su independencia. Otra consecuencia fue la Guerra Civil de Yugoslavia, que concluyó con la ruptura de la nación yugoslava en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia y Croacia. Además, Checoslovaquia se dividió en Eslovaquia y República Checa. Como notaron, a pesar de que la Guerra Fría se dio a escala global, en el continente europeo existía una constante tensión. ¿Por qué no estalló una tercera guerra mundial? Seguramente entre los factores estuvo el miedo de la escalada del conflicto en uno nuclear, además del amargo recuerdo de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la inexistencia de guerras entre los dos bloques no evitó que otros conflictos surgieran en aquellos países europeos, incluso entre aliados. Por ejemplo, en 1966, el presidente francés Charles de Gaulle retiró a su país de la OTAN debido a los intentos de imposición de los Estados Unidos de América en muchos ámbitos de la política francesa. La nación gala regresaría a la OTAN hasta 2009. En el bloque soviético también hubo conflictos interiores. En 1941, las potencias del eje habían invadido Yugoslavia, por lo que surgieron muchos grupos para resistir al fascismo. El más importante de ellos fue el de los partisanos socialistas, liderados por Josip Broz Tito. Tras el final de la guerra, Tito fue electo como primer ministro de Yugoslavia, conformando un gobierno socialista. Ahora, algo interesante es que a pesar de la afiliación ideológica entre la Unión Soviética y Yugoslavia, esta nación se mantuvo independiente de la otra en todo momento. Así como se habían liberado de la ocupación fascista por medio de sus propias acciones, durante la Guerra Fría, los yugoslavos mantuvieron su autonomía respecto a la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. A pesar de los esfuerzos de Tito por mantener unida a una nación de origen multiétnico, su muerte en 1980 y el creciente nacionalismo llevó a varias guerras civiles que desintegraron el país y dieron origen a otros. En 1956, estudiantes y otros inconformes húngaros se rebelaron contra la imposición del socialismo de la Unión Soviética tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta revolución húngara fue reprimida por una coalición de las fuerzas del Pacto de Varsovia. Otra intervención del Pacto de Varsovia en territorios socialistas europeos se dio en 1968, en Checoslovaquia, cuando un grupo de políticos e intelectuales se reunieron para intentar transformar su país que,
debido al control ejercido por la Unión Soviética, carecía de libertades de expresión, movilidad y política. Este acontecimiento es conocido como la Primavera de Praga, y junto con la Revolución Húngara mostraron que el autoritarismo soviético era cuestionado desde sus propios aliados ideológicos. Durante mediados del siglo XX surgió el movimiento de países no alineados, que, como su nombre lo dice, reunía un conjunto de países que estaban en contra de las tensiones entre las superpotencias y abogaban por la plena libertad de las naciones, fuera de la influencia o imposiciones de cualquier otra. El gobierno yugoslavo de Tito formó parte importante de esta organización, pero no fue el único. Hasta el día de hoy existe el movimiento de países no alineados. Si bien en un primer momento tuvo la finalidad de mantener la independencia de las naciones más pequeñas con respecto a las grandes superpotencias de la Guerra Fría, hoy en día busca evitar que las potencias regionales se impongan sobre otros países. Las tensiones entre la OTAN y el Pacto de Varsovia se dieron en todo momento, pues tanto había grupos prooccidentales en los países socialistas como existían grupos socialistas en los países occidentales. Uno y otro bando conspiraba en todo momento para desestabilizar a su enemigo o bien para solamente evitar su expansión. La disputa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América perduró hasta la disolución de la primera en 1991. Pero años después, Rusia, uno de los países surgidos tras la disolución y convertido en una potencia regional y mundial, ha estado en conflictos con la OTAN debido a los intereses que tienen por ocupar o explotar los recursos de Ucrania y Medio Oriente. Para sintetizar lo que hemos estudiado en la sesión de hoy, escuchemos la siguiente entrevista al historiador mexicano Lorenzo Meyer. Al finalizar el siglo XX, la Unión Soviética, una potencia nuclear que tenía como centro de dominio la Europa Oriental, estaba en un conflicto constante con los Estados Unidos, pero con una peculiaridad que ya hemos visto de este conflicto. Era muy peligroso para tanto los rusos o soviéticos como para los norteamericanos llegar a un choque directo, porque las armas atómicas habían hecho casi imposible la guerra, ya que si uno usaba el arma atómica, el otro tendría la posibilidad, antes de desaparecer, de usar la propia con el adversario. Desaparecerían los dos. Por tanto, era una guerra de pugnas y de conflictos en países chiquitos, en países periféricos. Pero mantener la pugna, soviéticos, norteamericanos, o como se llamaba también Oriente y Occidente, o comunismo contra capitalismo, etcétera, requería estar todo el tiempo alerta y requería estar desarrollando más y más y más armas. Requería una inversión fantástica para llevar adelante la pugna. De las dos potencias en choque, los soviéticos habían sufrido realmente la peor parte de la Segunda Guerra Mundial. Habían perdido millones de hombres, habían sufrido un descalabro económico y un desastre material enorme. Los Estados Unidos no. La Segunda Guerra Mundial se peleó en Europa y en Asia, pero no en Estados Unidos. Así que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en muy buena posición. Los soviéticos estaban en una posición más difícil y nunca la pudieron superar. En esta inversión fantástica en armamento, en avances científicos, fíjense nada más, muchos de los avances científicos se hacen por razones malas, por las guerras, por la necesidad de enfrentarse a otros. Los soviéticos fueron los primeros en lanzar un satélite, el Sputnik, que dio la vuelta a la Tierra, y andaban pues en una guerra no violenta, pero sí una guerra de, pues, ¿cómo le llamaremos? Propaganda, de ideas, de filosofías. Y necesitaban estar todo el tiempo invirtiendo. Y la economía soviética
simplemente no aguantó. Esa es una de las razones, quizá la principal razón por la cual en un momento y bastante inesperado, dentro de la Unión Soviética, sus dirigentes dijeron: hasta aquí llegamos, vamos a cambiar el modelo económico. El dirigente que hizo esto se llamaba Gorbachov y quiso cambiar el modelo, completamente el modelo económico soviético, pero se vino abajo. Y la Unión Soviética desapareció. Y con esa desaparición del adversario, los norteamericanos, el mundo occidental, el mundo capitalista, quedó como el principal núcleo de poder en el mundo. Esto fue fines del siglo pasado. El tiempo ha transcurrido. Van a surgir otras potencias. Va a haber otras tensiones. Pero esa ya es otra historia. Como lo hemos señalado, la Guerra Fría fue un conflicto global que enfrentó a los bloques socialistas y capitalista. Esta disputa llevó a la creación de organizaciones que aglutinaron a varios países, pero también implicó que otros países quisieran salirse del conflicto entre las superpotencias, debido a la imposición que llevaban a cabo en sus naciones. La Guerra Fría se dio de diferentes maneras en función de los lugares en donde se desarrollaron los acontecimientos. En América Latina llevó a la conformación de dictaduras militares, mientras que en África propició el estallido de conflictos coloniales para acabar con la dominación europea, aunque en varios casos derivaron también en dictaduras militares. A pesar de la disolución de la Unión Soviética y del bloque socialista, las tensiones continuaron, pues naciones como Cuba o Venezuela se han mantenido en una postura socialista, llevándolas a confrontaciones económicas con los Estados Unidos de América. Para concluir esta sesión, les propongo el siguiente reto. En hojas blancas o su cuaderno, elaboren un cuadro de 2 columnas. En la primera, escriban los objetivos y las características de la OTAN, y en la segunda, del Pacto de Varsovia, así como los países que la integraron o la integran. No olviden colocar el título del esquema, que es Guerra Fría. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!